Robert Stevenson, Glasgow, Escocia, Reino Unido, 8 de junio de 1772. Edimburgo, Escocia, Reino Unido, 12 de julio de 1850. Fue un ingeniero civil británico, conocido fundamentalmente por el diseño y construcción de numerosos faros de la costa escocesa, incluido el conocido y famoso faro de Bell Rock, el más antiguo situado en un arrecife en medio del mar en funcionamiento del mundo, y por sus notables aportaciones a la tecnología de los faros. Fue cabeza de una extensa familia de ingenieros que llega hasta finales del siglo XX, todos ellos dedicados a la construcción de faros. Es también abuelo del afamado autor de La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson. Su padre, Alan Stevenson, tenía intereses comerciales en la isla de San Cristóbal, en las Antillas Menores, que gestionaba desde Glasgow, mientras su hermano Hugh Stevenson lo hacía desde dicha isla. En 1774, durante una visita de Alan a su hermano a San Cristóbal, enfermaron ambos de fiebre y fallecieron con una diferencia de pocos días, dejando Alan a su esposa, Jean Lily, y a su hijo Robert, de apenas 2 años de edad, en una mala situación económica. Su madre se trasladó a Edimburgo a vivir con una hermana casada, donde Robert Stevenson acudió a una escuela de caridad. El agradecimiento que sintió Stevenson por esta escuela fue tal que le donó el primer salario que obtuvo por su trabajo de supervisor en la construcción del faro de Little Cumbrae. En su primer momento, su madre pensó en prepararle para el ministerio religioso, pero en 1787, cuando Stevenson tenía 15 años, ella se casó con Thomas Smith, ingeniero del recién creado Northern Lighthouse Board. Stevenson pronto comenzó a trabajar con Smith de aprendiz, con tan gran éxito que éste le encargó la supervisión de la construcción del faro de Little Cumbrae con tan solo 19 años. Robert Stevenson decidió seguir la carrera de ingeniero civil. Durante los inviernos en los que quedaba liberado de su trabajo en Little Cumbrae, cursó en el Anderson Institute de Glasgow estudios de dibujo arquitectónico, matemáticas y física. Tras finalizar su trabajo en Little Cumbrae, se trasladó a las Islas Orcadas para supervisar la construcción de faros en ese lugar. De igual forma, dedicaba los inviernos al estudio, en esta ocasión en la Universidad de Edimburgo, en la que cursó matemáticas, filosofía natural, química, historia natural, lógica y agricultura. No llegó a tomar el grado, sin embargo, su pobre conocimiento de latín y nulo en lo que es griego. En 1797, Thomas Smith, tras su retiro, recomendó a Robert Stevenson al Northern Lighthouse Board, NLB, como su sustituto. Al poco tiempo comenzó a proyectar la que sería la gran obra de su vida, el faro de Bell Rock. En aquel tiempo, Bell Rock era un peligroso arrecife en medio de las rutas hacia los fiordos de Tay y de Forth, que se cobraba regularmente numerosos naufragios. Su proyecto, basado en el faro de Eddystone, del reputado ingeniero John Smithson, era muy ambicioso por las enormes dificultades técnicas que planteaba la obra. El arrecife apenas emergía sobre el nivel del mar, 1,5 metros como máximo en las mareas bajas, como las financieras, estimaba un presupuesto de 42.000 libras. El proyecto fue aprobado por el Parlamento británico en 1806, dilatándose la construcción durante 4 años, desde 1807 a 1810, entrando en funcionamiento el 1 de febrero de 1811. En 1799 se casó con la hija mayor de Thomas Smith, Jane Smith, su hermanastra. Estuvo adscrito al Northern Lighthouse Board desde 1797 hasta su retiro en 1843, durante los cuales construyó 23 faros en las costas de Escocia. Incluso introdujo el uso de reflectores catóptricos en un momento en el que todavía se usaban fuegos de carbón en los faros. También se ocupó de la diferenciación entre faros, imprescindible en lugares que por su dificultad estuviesen iluminados por varios faros. En este sentido, inventó sistemas para conseguir la intermitencia y el destello de las luces de los faros. Asimismo, fue de los primeros ingenieros que vieron la interesante aplicación que tenían
las recién inventadas lentes de Fresnel en la iluminación de los faros en un informe a la NLB en 1821. Aparte de trabajar en los faros, diseñó y construyó puentes, ferrocarriles, canales y otras obras civiles. Destacan la construcción de varios puentes en Stirling, Annan, Marykirk y el puente de Hutchinson sobre el río Clyde en Glasgow. Diseñó también accesos rodados a la ciudad de Edimburgo por el este, conocidos como London Road y Regent Road. En el campo de los ferrocarriles abogó por el uso del acero laminado para la fabricación de carriles de ferrocarril en vez de acero colado que se usaba hasta entonces. El propio George Stephenson, inventor de la locomotora de vapor, le escribió reconociéndole su importantísima aportación. También sugirió mejoras en la construcción de puentes, tanto de suspensión como de madera. Fue consultado en numerosas ocasiones sobre la construcción de puertos y canales, no solo en Escocia, sino también en Inglaterra e Irlanda. En el curso de estos trabajos descubrió que en un estuario las aguas dulces y saladas fluyen separadas, las primeras en capas superpuestas a las segundas por tener menor densidad. Construyó un instrumento llamado el hidróforo, con el que comprobó su inicial suposición. Fue nombrado miembro, o sea, Fellow, de la Royal Society de Edimburgo en 1815. Y ahora viene el apartado que es su obra más importante en la carrera como constructor de faros. El faro de Bell Rock, en inglés Bell Rock Lighthouse, es un faro situado sobre el arrecife de Bell Rock, también llamado Inchcape, en el Mar del Norte. Está a 18 kilómetros mar adentro, al este del fiordo de Tay, enfrente de la localidad de Arbroath, en el Consejo o Council Area de Angus, Escocia, Reino Unido. Fue construido entre 1807 y 1810 y entró en funcionamiento el 1 de febrero de 1811. Es el segundo faro más antiguo situado mar adentro todavía en operaciones, detrás del faro de Cordouen en Francia, y no ha sido remozado ni adaptado desde que fue construido. Fue propuesto y diseñado por el ingeniero civil Robert Stevenson, aunque el Northern Lighthouse Board, el organismo regulador de las ayudas a la navegación de Escocia y la isla de Man, finalmente encargó la construcción al ingeniero de dicha institución, John Rennie, quien a su vez nombró a Stevenson su ingeniero residente, por lo que este último fue quien siguió realmente las obras. Ambos discutieron sobre a quién le correspondía realmente la autoría del faro, siendo Robert Stevenson el que es recordado como autor del mismo. El faro trabajaba en conjunción con una base de operaciones en tierra firme, la torre de señales de Bell Rock, en inglés Bell Rock Signal Tower en Arbroath, en la que se encontraba un sistema de señales para comunicarse con el faro. Hoy en día alberga al Museo Signal Tower, que expone objetos relacionados con la localidad de Arbroath y también objetos relacionados con el faro. En 2011 se celebró el segundo centenario del faro, organizado por el Northern Lighthouse Board, en el que se involucraron museos, galerías y otras instituciones de Escocia. Un poco de historia. Inchcape o Bell Rock es un arrecife a 18 kilómetros de Arbroath, en su punto más cercano a la costa. Está situado en un lugar estratégico en medio de las rutas de navegación hacia los fiordos de Tay y Forth. Durante las mareas vivas emerge a una altura de 1,5 metros en marea baja, mientras que en marea alta se encuentra sumergido a 5 metros de profundidad. En las mareas muertas apenas emerge en marea baja. Estas condiciones resultan ser de un gran peligro para la navegación, temidas desde la Edad Media. La leyenda dice que una campana, accionada por el propio oleaje, fue colocada en el lugar en el siglo XIV por el abad de Arbroath para aviso de los navegantes a la presencia del arrecife, aunque no hay constancia de la colocación de dicha campana. Sí es indicativo de la preocupación que causaba Bell Rock. En 1797, Robert Stevenson, entonces un ingeniero joven del Commissioners of Northern Lighthouse, anterior denominación del Northern Lighthouse Board, hizo el diseño de un faro para Bell Rock basado en el faro de Eddystone, construido por John Smithson, aunque este apenas quedaba rodeado por el mar en marea alta, mientras que el de Bell Rock apenas quedaría en seco durante la marea baja y solo en las mareas vivas.
Además de esta dificultad en la situación del faro, se criticaba su proyecto por su juventud y limitada experiencia y sobre todo por el coste estimado. Sin embargo, Stevenson recibió el apoyo de John Clerk of Eldin, influyente escritor de táctica naval, quien le presentó a numerosas personalidades y patrocinó su proyecto en círculos científicos. En diciembre de 1799 se produjo una terrible tormenta en la que 70 navíos naufragaron en la costa oriental escocesa. La certeza de que la presencia de un faro en Bell Rock hubiese salvado a muchos de estos navíos guiándolos con seguridad hasta el fiordo de Forth fue lo que motivó al Board a tomar en consideración el proyecto de Stevenson y presentar una petición en 1802 en el Parlamento para construirlo. El proyecto definitivo que Stevenson presentó fue redactado desde comienzos de 1800, año en que él mismo visitó el arrecife junto con su amigo y antiguo profesor, el arquitecto James Haldane, y fue valorado en unas 42.000 libras. La dificultad de reunir el dinero fue la razón de acudir al Parlamento, ya que los bancos no podían hacer frente a semejante suma. El proyecto pasó por la Cámara de los Comunes, pero fue rechazado en la de los Lores. El Board buscó entonces el apoyo de conocidos ingenieros para apoyar la viabilidad técnica del edificio. Primero el de Thomas Telford y después el de John Rennie. El dictamen favorable de este último impulsó al Board a presentar de nuevo una petición al Parlamento que esta vez fue aceptada en julio de 1806. Tras la aprobación del proyecto se iniciaron los preparativos para la construcción del faro, que se iniciaría en el verano de 1807. Estos preparativos incluyeron el aparejamiento de un buque de 3 mástiles bautizado como Faros, que fue fondeado a 2 millas aproximadamente de Bell Rock como buque faro, para lo que se situaron faroles en cada uno de los mástiles y que además serviría de residencia de los trabajadores del faro. Además se construyó para la ocasión otro buque llamado Smeaton en honor al ingeniero precursor del tipo de faro que se iba a construir para servicio de la obra en el arrecife. Se prepararon además talleres y maquinaria en Arbroath. El 17 de agosto de 1807 Stevenson embarcó en Arbroath, en el Smeaton, con 24 trabajadores para dar comienzo a la construcción del faro. Esta fue muy difícil en sus comienzos porque se podía trabajar apenas 2 horas al día, en marea baja 2 veces al día. Las condiciones de trabajo y alojamiento eran muy duras. Los trabajadores en un principio se alojaron en el Smeaton, cuya estrechez era considerable, y al estar fondeado prácticamente en mar abierto, el balanceo que sufría por el oleaje dificultaba la estancia en él. Además, debían remar en 2 botes, un cuarto de milla, o sea, unos 400 metros, hasta el arrecife. Posteriormente trabajaban hasta que la marea subía y volvían a bordo del barco cuando el agua ya les llegaba a las rodillas. A los 4 días se trasladaron al Faros, al otro buque, más amplio, pero también fondeado más lejos, por lo que el tiempo empleado en remar hasta el arrecife era mayor. Además, durante las mareas muertas era imposible trabajar ni siquiera en marea baja, aunque se aprovechó esta circunstancia para realizar medidas de profundidad en los lugares previstos para la instalación del faro. En la primera temporada de trabajo se dio comienzo a la construcción de un cobertizo con forma de palafito que serviría de alojamiento del personal y talleres. El cobertizo estaba construido sobre un entramado de grandes troncos de madera de 40 metros cuadrados de sección y 15 metros de altura, encajados en las rocas y asegurados con barras de hierro clavadas en el suelo, para lo cual se excavó directamente en la roca hasta 54 agujeros de 5 centímetros de diámetro y 45 centímetros de profundidad. Una fragua se hizo necesaria para el mantenimiento de los útiles de excavación, y su instalación y mantenimiento fue otro de los trabajos principales en esta fase de las obras. El trabajo del herrero era especialmente difícil, dadas las condiciones del lugar, en el que el oleaje del mar apagaba la fragua con mucha frecuencia, hasta que la estructura del cobertizo estuvo lo suficientemente avanzada para instalarla en él. A finales de septiembre, la estructura ya colocada del cobertizo permitió la estancia en el lugar durante todo el día en caso de necesidad. Al final de la temporada, la estructura exterior estaba terminada e iniciados los trabajos de excavación del lugar donde se construiría el faro.
El 5 de octubre de 1807, John Rennie, acompañado de su hijo, efectuó una visita al lugar de la construcción del faro, tras lo cual se dio por finalizada la temporada de trabajo. El 1 de marzo de 1808, Stephenson realizó una inspección del sitio de las obras para comprobar cómo habían afectado los embates del mar invernal al mismo, encontrándoselo todo en perfecto orden, confirmando de esta forma la idoneidad del cobertizo como refugio durante las obras. El segundo año de obras comenzó con el uso de un nuevo barco como alojamiento de los trabajadores del faro, el Sir Joseph Banks, mientras que el Smithson se ocuparía del traslado del material a Bell Rock y de la evacuación de los restos de la excavación. El 25 de mayo, los trabajadores se embarcaron de nuevo para el comienzo de las obras. Se colocaron en el cobertizo 2 plataformas donde llegaron a funcionar hasta 3 fraguas que se ocupaban no solo de reparar los útiles de excavación, sino también de reparar la instalación del pequeño ferrocarril que fue instalado para trasladar los materiales de construcción y las piedras desde los puntos de desembarco hasta el lugar de la obra. Se trabajaba en la excavación de un agujero de 12.8 metros de diámetro, 0,60 metros de profundidad o 60 centímetros de profundidad, que se inundaba con cada marea y del que había que achicar el agua antes de comenzar a trabajar. Una vez nivelado y preparado el terreno, Stephenson pudo tomar las medidas definitivas de lo que sería la primera piedra. Se trasladó a Arbroath para encargarla en la cantera y se embarcó de nuevo al día siguiente con ella en dirección a Bell Rock. El día 10 de julio de 1808 se procedió con toda solemnidad a la colocación de la primera piedra, que llevaba grabada únicamente la leyenda 1808. Para el 10 de agosto ya se habían colocado las 123 piedras de la primera hilada del faro, volviéndose a celebrar el hecho. Conforme se fueron añadiendo las hiladas a la torre, fue desapareciendo la necesidad de achicar el agua del lugar de las obras, lo que restó dificultad y penosidad al trabajo. La segunda temporada de trabajo terminó el 21 de septiembre, habiéndose colocado 3 hiladas. En estos 2 primeros años de trabajo apenas se trabajó un mes en total, considerando los días de 10 horas laborables. En octubre de 1810 se finalizaron los trabajos de construcción. El 1 de febrero de 1811 se encendió por primera vez el faro de Bell Rock. Y acá viene una controversia entre Rennie y Stephenson. El ingeniero John Rennie, quien avaló el proyecto y fue nombrado ingeniero en jefe de su ejecución, aunque finalmente tuvo poca influencia. Para presentar la segunda petición al Parlamento para la construcción del faro de Bell Rock, el Northern Lighthouse Board pidió un dictamen a prestigiosos ingenieros, entre ellos, y a propuesta del propio Robert Stephenson, a John Rennie, quien gozaba de gran conocimiento y fue nombrado por esta institución como ingeniero jefe de la ejecución del proyecto, a pesar de no haber construido nunca un faro, mientras que Stephenson, quien había sido el primero en diseñar y defender la necesidad de un faro en Bell Rock y había supervisado la construcción de numerosos faros a las órdenes de quien llegó a ser su suegro, Thomas Smith, fue nombrado ingeniero residente. John Rennie se interesó por la obra y dio sus opiniones, consejos y soluciones a los problemas que Stephenson le planteó, pero desde su residencia de Londres, y apenas si visitó la obra 2 veces, mientras que Stephenson fue el que afrontó todo el proceso de construcción del faro en persona y soportó los mismos rigores y peligros que sus trabajadores. Como nota, uno de los hijos de Stephenson falleció mientras él se encontraba en alta mar, presenciando y dirigiendo la construcción de esta estructura. Stephenson tuvo una frecuente correspondencia calificada de amable con Rennie, quien contestaba con puntualidad y rigor a las cartas de Stephenson, aunque no parece que éste aplicara muchas de las sugerencias que le hizo Rennie. Se le ha acusado a Stephenson de mantener a Rennie alejado de la obra mediante esta estratagema. Tanto el propio Stephenson como sus hijos Thomas y David rebajaron en sus escritos el papel de Rennie al de mero consejero a quien Stephenson podía recurrir en caso de urgencia. El nieto de Stephenson, el afamado autor de La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson, reconoció el cargo de Rennie como ingeniero en jefe, pero alegó en su caso se le debía interpretar
como el de un consejero, ya que indica expresamente que Rennie no diseñó el faro, no lo ejecutó y, sobre todo, no le fue pagado por el trabajo, cosa que sí sucedió con su abuelo Robert Stephenson. En 1814, Rennie ya se había dado cuenta de que Stephenson se estaba atribuyendo el mérito del diseño y construcción del faro de Bell Rock. En una carta a un amigo muestra su disgusto al relatar de este hecho, quejándose además de la publicidad que le hacían los periódicos de Edimburgo a Stephenson. A la muerte de Robert Stephenson en 1850, el Northern Lighthouse Board publicó una necrológica que fue leída en sus funerales, en la que se atribuye a Stephenson el diseño y construcción del faro. En esa lectura estaban también presentes los hijos de Stephenson, quienes también eran, ya en ese tiempo, ingenieros del Board. Aunque el diseño se basaba en el faro de Eddystone, construido por John Smeaton, incluía numerosas mejoras y modificaciones, ya que, aunque las circunstancias de uno y otro eran parecidas, ambos son faros construidos en un arrecife en medio del mar. El de Eddystone apenas es cubierto por el agua en marea alta, mientras que el de Bell Rock apenas sí emerge en las mareas bajas. A sugerencia de Rennie, la inclinación de las paredes del faro fue aumentada hasta los 40 grados en la base, de forma que ésta aumentaba mucho en superficie, para posteriormente ir ganando la verticalidad de forma más gradual que el de Smeaton, con el fin de soportar mejor los embates del mar. El faro de Bell Rock sería más alto, 30 metros de obra de mampostería frente a los 21 del de Eddystone, teniendo además los 9 primeros metros de altura de obra sólida en vez de 3.5 metros del diseño de Smeaton. Una de las modificaciones estructurales más importantes se refiere a la construcción de los solados de cada una de las cámaras del faro. Stephenson hizo que las piedras de los mismos también fueran parte de los muros. Smeaton había construido bóvedas las cuales producían un empuje lateral sobre los muros. Para reforzar estos fue necesario colocar unas cadenas en unas rosas preparadas en los muros y tapadas con plomo fundido. En el diseño de Stephenson, el empuje de los soldados se transmitía a los muros en su misma vertical, por lo que el propio muro sujetaba a los soldados y no eran necesarios refuerzos exteriores. En este diseño, Stephenson tuvo la facilidad de poder encargar a las canteras de piedra el tallado de las piedras de acuerdo a sus deseos, facilidad de la que no dispuso Smeaton, que solo utilizó un limitado número de diseños de corte de la piedra. Las piedras de granito y arenisca que constituyen la base sólida del faro tienen formas con entrantes y salientes en sus laterales, de forma que encajen unas con otras a modo de un rompecabezas. Las piezas de cada hilada se tallaban y se montaban en tierra firme para comprobar que encajaban perfectamente y sin problemas, y posteriormente se embarcaban hacia Bell Rock. Cada una de las piedras tenía unos agujeros de 4.5 centímetros por donde se introducía un pasador de madera de roble que atravesaba todo el grosor de la piedra y se encajaba en la hilada inmediatamente inferior hasta una profundidad de 15 centímetros. Para asegurar este pasador se le introducían cuñas también de madera en unas ranuras en sus extremos. De esta manera se unían las hiladas entre sí. Finalmente, las piedras de una hilada tenían además unas rosas laterales que eran rellenadas con un mortero especial de fraguado rápido y en condiciones de humedad, ya había usado por Smeaton de Eddystone, el llamado cemento romano, inventado y patentado por James Parker en 1796. Este sistema de fijación fue usado por Smeaton en Eddystone y se aplicó en las 38 primeras hiladas de piedra que ocupan la base sólida del faro y el acceso hasta la primera cámara. Desde la hilada número 39 hasta la cúspide del faro, el método de unión entre hiladas cambia. Cada piedra tiene un resalte en la cara superior que encaja en una cavidad en la cara inferior de la piedra inmediatamente superior. Este método es una de las grandes diferencias con respecto al diseño empleado por Smeaton en Eddystone. La 81ª y última hilada, o la hilada número 81, que debía soportar el peso de la linterna, fue asegurada con un anillo de hierro. Se puso al rojo vivo una barra de hierro que posteriormente fue moldeada e introducida en una rosa circular de 10 centímetros de ancho y 7.5 de profundidad
en la cara superior de la hilada y sellada posteriormente con plomo fundido. Smeaton utilizó una cadena de esta misma manera para reforzar los muros frente al empuje de las bóvedas de los pisos. El aparato óptico original instalado era catóptrico, consistía en 24 reflectores parabólicos de 64 centímetros de diámetro, hechos de cobre y recubiertos de plata pulida para conferirle sus características reflectantes. Asimismo, disponían de un sistema de extracción de la lámpara para facilitar la limpieza y reparación de los reflectores. Estos estaban colocados en un marco paralelepípedo de plana rectangular, 7 colocados en una de las caras de los lados largos del rectángulo y 5 en las de cada uno de los cortos. Estos últimos tenían fijados en su exterior discos de cristal rojo. El marco giraba accionado por un mecanismo de relojería movido por un peso que descendía por el interior de la torre. El efecto era el de una luz roja y blanca alternada. Fue el primer faro con luz giratoria de Escocia. En 1842 toda la óptica original fue desmontada y trasladada al faro de Bonavista en Terranova, Canadá. En 1877 se cambió la alimentación de spermaceti o aceite de la ballena a parafina vaporizada. En 1902 se cambió de nuevo toda la óptica instalando unas lentes de Fresnel de primer orden de 1330 milímetros de distancia focal. El faro continuó emitiendo destellos blancos y rojos en un periodo de 60 segundos. En 1964 el faro sufrió nuevos cambios. Se instaló una lámpara de incandescencia eléctrica de 3500 watts de potencia, instalándose generadores diésel para su alimentación. También se cambió la óptica por otra también de primer orden proveniente del faro Chicken Rock. Estaba montado sobre un pedestal giratorio accionado por 2 motores que le hacían girar a una velocidad de 2 revoluciones por minuto. El faro pasó a emitir destellos de una luz blanca con un alcance nominal de 28 millas náuticas. En 1988 el faro fue automatizado, siendo controlado desde entonces desde el centro de control del Northern Lighthouse Board en Edimburgo. La torre de señales de Bell Road en Arbroath perdió su función y se convirtió en museo de la localidad. Se aprovechó en esta ocasión para instalar una óptica de Dahlen, sustituyendo la lámpara eléctrica por otra alimentada por acetileno y eliminando los generadores para dejar espacio a las botellas del gas. La nueva óptica era y sigue siendo de tercer orden de 700 milímetros de distancia focal. A partir de entonces el faro pasó a emitir un destello de luz blanca cada 5 segundos con un alcance nominal nocturno de 18 millas náuticas, característica que mantiene en la actualidad. En 1999 tuvo lugar la última modificación importante del faro en la que se volvió a instalar una lámpara eléctrica, en ese caso alimentada por baterías cargadas por paneles solares. Las botellas de gas fueron eliminadas para volver a colocar generadores de reserva. En el faro también está instalada una baliza radar o racón que emite la letra M en código Morse con un alcance también de 18 millas náuticas. El faro solo ha permanecido intencionalmente apagado durante las Primera y Segunda Guerra Mundiales. Únicamente se encendía si se avisaba con antelación el paso de algún buque. El 27 de octubre de 1915, el crucero acorazado HMS Argyll envió la señal de rutina para encender el faro en dicha noche. Sin embargo, el mensaje no fue pasado al faro, ya que este no tenía radio y los mensajes se llevaban en bote. La mar gruesa impidió que pudiese ser llevado al faro. Este no fue encendido ni se envió señal alguna en respuesta al navío. Como resultado, el crucero embarrancó en Bell Rock, afortunadamente sin víctimas. Fue asistido por los destructores HMS Jackal y HMS Hornet, rescatado su tripulación y otros enseres y volado con el fin de hundirlo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue varias veces ametrallado por aviones alemanes durante los años 1940 y 1941 sin causar desperfectos importantes y una vez bombardeado sin que fuese alcanzado. La peor tragedia que ha sufrido el faro tuvo lugar
el 14 de diciembre de 1955, cuando un helicóptero Bristol Sycamore de la Fuerza Aérea Británica se estrelló contra la linterna del faro, precipitándose al mar. Los fareros trataron de rescatar a la tripulación del helicóptero, pero sin éxito debido a las malas condiciones del mar, y este acabó por llevarse los restos del aparato. Como resultado, aparte de la pérdida de la tripulación del helicóptero, el faro quedó dañado y estuvo apagado hasta el 20 de diciembre, en el que las condiciones del mar permitieron el desembarco de un equipo de emergencia que consistió en 2 boyas que fueron colgadas a cada lado de la cúspide del faro y reguladas para que emitieran un destello simultáneo hasta que la linterna pudo ser reparada.